Ya, ya. Buenas tardes ya chicos, ¿cómo están? Díganme si me escuchan y me ven bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan y me ven bien? Háblenme chicos, sé que están en su break, todavía faltan Sí, 2 profesor. minutos. Ya, gracias. Vamos a Buen esperar día. 2 minutos. ¿Cómo están queridos jóvenes, futuro de mi país? Vamos a esperar 2 minutos. Gracias Sofía. Para empezar la clase. Pero en esos 2 minutos vamos a aprovechar haciendo algo, ¿ya? Les planteo algo. 2 minutos, aprovechamos, ¿ah? Ya no empezamos. Ah, ya tengo que sacar este fondo. Buenas tardes, Ani. Dejamos el fondo para que puedan ver un dibujo que yo he hecho. Chao, acá está. Este es como un resumen de la clase de bases biológicas. Y hago siempre de bases biológicas porque bases biológicas es uno de los temas más complejos dentro de lo que es psicología, ¿no? Y habíamos estudiado el sistema nervioso del ser humano. En este caso, este es el sistema nervioso central, ¿cierto? Todo esto es el sistema nervioso central. Y es el principal. Ahora, pero acá solamente está dibujado el hemisferio izquierdo, que decimos que es un hemisferio verbal. ¿Por qué? Porque ahí se va a encontrar el área de Broca, que tiene que ver con la articulación del lenguaje. Ahí se va a encontrar el área de Exner, que tiene que ver con el movimiento para la escritura. Acá se va a encontrar el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Acá se va a encontrar el área de Tejerine, que tiene que ver con la comprensión de la lectura, ¿no? Lenguaje escrito. Ahora, habíamos visto que entonces que el hemisferio izquierdo es un hemisferio verbal. O sea, ¿por qué? Porque acá está el lenguaje. Y también podíamos estudiarlo por hemisferios, que era el izquierdo lógico, matemático, abstracto, secuencial, etc. En cambio, también podemos estudiarlo por lóbulos. Lóbulo frontal, que habíamos dicho que tiene que ver con el movimiento, pero también tiene un área prefrontal donde se encuentra el pensamiento, la personalidad, la toma de decisiones, la planificación, la inhibición, la moralidad, etc. O sea que eso es lo más importante de todo el sistema nervioso. Habíamos dicho que el lóbulo parietal es somatosensorial. Acá acá se puede captar, gracias a este lóbulo, captamos frío, calor, dolor, por ejemplo, ¿no? El lóbulo temporal, donde se encuentra el área de Wernicke, es auditivo y también tiene que ver con la memoria, porque adentro se encuentra el hipocampo. Y el lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión. Habíamos hablado del cerebelo, que es una estructura que tiene que ver con la coordinación fina de los movimientos, del tronco encefálico, que tiene que ver con funciones automatizadas, como latido cardíaco, respiración, y dentro del tronco encefálico estaba la formación reticular, donde se encontraba el sistema activador reticular ascendente y el sistema reticular descendente. Y el amelo espinal, que mide aproximadamente 45 centímetros, que va a permitir la comunicación de todo el cuerpo con el sistema nervioso central. Eso es lo que habíamos visto en términos generales. Es muy amplio, ¿no? En base biológica de comportamiento. Si no hay ninguna pregunta de la semana pasada, vamos a empezar ya a la semana que nos toca. En la semana Profe, 2, para la conocemos... memoria, Sí, para la memoria también intervenía el lóbulo frontal, ¿verdad? memoria de corto... Hay varios tipos de memoria. La memoria de corto plazo, lóbulo frontal. Pero la memoria de largo plazo, sobre todo, es el hipocampo. El hipocampo.
¿Alguna Ya otra sería por pregunta? el hecho de que el lóbulo frontal se encarga de los movimientos y daría el corto plazo. No, no, no. El lóbulo frontal no solamente movimientos. Hay una parte que se encarga de movimientos y hay otra parte que tiene el área prefrontal, la parte delantera. Esta parte delantera es el área prefrontal y donde ahí está prácticamente los que nos hace ser humano. O sea, el área prefrontal del lóbulo frontal es el área más importante del sistema nervioso porque ahí está la personalidad, dicen algunos, ahí están las funciones ejecutivas, ahí está la capacidad de tomar decisiones, ahí está la capacidad de, por ejemplo, planificación, por ejemplo. O sea, es el área más importante. Claro que hay una parte que es para lo que es movimientos, pero también está la parte más superior, ¿no?, del ser humano. Listo, queridos jóvenes. Buenas tardes, Camila. Ahora sí, empezamos. Déjenme tomar mi... los homúnculos. El homúnculo de Penfield es una propuesta de Penfield que plantea que hay en el lóbulo frontal, perdón, en el lóbulo, como habla del homúnculo motor, dice que acá en esta parte, hay una parte motora. A ver, voy a sacar el filtro. Esperen, chicos. Me está preguntando del homúnculo. Aplicar, ya. El homúnculo de Penfield, lo que se plantea es que acá, o sea, como este lóbulo, a partir de acá es el lóbulo frontal, lo vamos a poner con otro color, hay una parte, según Penfield, esta parte acá, que sí tiene razón, que es motora, porque hay mucho que el lóbulo frontal es motor, pero esta parte de acá, eso ya no es motora, es área prefrontal, ¿no?, por si acaso. Ahí está lo más importante. Entonces, acá está el homúnculo motor de Penfield, este motor, y acá está el homúnculo sensitivo. ¿Cómo se divide? Con la cisura de Rolando, que es esta, en lo que está en negro. O sea, que dice Penfield, que hay una área motora en el lóbulo frontal y hay una área sensitiva en el lóbulo parietal. Por eso que ahí dibuja una boca, una mano, etcétera, ¿no? Y el homúnculo es la unión de esas partes del cuerpo donde yo siento dolor, frío, calor, donde yo muevo mis brazos o mi boca, y esa unión de esas partes del cuerpo forman una especie de homúnculo que es un hombre deforme. Esa es la propuesta de Penfield. Pero no he visto mucho homúnculo de Penfield en el examen de admisión a San Marcos, ¿eh? Por si acaso, no he visto mucho homúnculo de Penfield. Ya le respondí a su compañera. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, queridos jóvenes, futuro de mi país. No hay más preguntas, ya. Continuamos. Listo. Entonces, como no hay preguntas, permítanme hacer mi captura de pantalla y empezamos rápidamente. Hoy día vamos a hablar de un tema también interesante. Compartimos, ya. Sí, perdón. Tengo que salir yo, no salgo. Ya, ahora sí. Déjenme compartir. Perdón, de tomar una captura. Y empezamos. Ya está, ya está. Listo, ya tengo la captura. Hagan preguntas, ¿ah? Yo le dije a ustedes que para ingresar a San Marcos hay que hacer preguntas. Muchas preguntas. Sobre todo los jóvenes que recién están dando psicología y los jóvenes que ya llevaron, pero que quieren de una vez aclarar las dudas que tienen. Ya está. Esta es la clase del día martes. Tengo que guardarlo. Perdón, del día miércoles. Clase del aula 134, por favor. Ya, vamos al 134. Listo, jóvenes. Aula 134, ciclo de verano. Acá está. De clase martes. Muy bien. Listo. Ya lo guardé. Listo. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante. Déjenme compartir. Si hemos hablado de bases biológicas del comportamiento, hoy día vamos a hablar de bases sociales del comportamiento. Hoy día vamos a hablar de bases sociales. Me están haciendo preguntas. Camila. La atención psicológica que hacemos nosotros en el centro PRE es solamente para los estudiantes del centro PRE y para los padres de los estudiantes del centro PRE. Por ejemplo, si yo detecto que hay una señorita que sus padres de repente le están generando muchos problemas y no le están apoyando en sus estudios, y más bien en vez de darle tranquilidad, te genera mucha ansiedad, yo tengo la potestad de llamar a los padres. O sea, los psicólogos tenemos la potestad de llamar a los padres o tutores cuando vemos que un joven, el problema que tiene es precisamente por problema con los padres. Entonces, eso es lo que hacemos
Camila, ¿no? Ahora, como ustedes son virtuales, hay una atención virtual de mis colegas que les atienden a ustedes de forma virtual. A mí todavía no me dan virtual. Estoy esperando a que me den, pero todavía no me dan. En mi caso, yo atiendo presencial los días lunes. Pero con la coyuntura política que ustedes ya saben, se ha suspendido la presencialidad esta semana. Y no sé si el lunes volveremos a la presencialidad. Y si no volvemos a la presencialidad, es obvio que a mis chicos que los estoy atendiendo los lunes, yo lo voy a atender de forma virtual. Por eso no sé, o sea, yo no le puedo decir, chicos, anótense que lo voy a atender virtual. No puedo decir eso porque yo atiendo presencial. Lunes de 9 a 12 y en la tarde de 2 a 5. Pero no les puedo decir a ustedes que se anoten porque de repente me dicen, no, lunes presencial, ustedes no van a poder ir. O si pueden ir en buena hora, pues ya. Claro, sí pueden ir. Yumi sí puede ir al presencial. Pero ahora, Yumi, pero no sé si este lunes va a ser presencial, pues. Pero de todas maneras, si quieres, anótate. Y si no es presencial, te atiendo de forma virtual. Y si es presencial, vas, pues no, vas. Sí, pues eso ya no puedo hablar mucho de los noticieros porque me va a ganar la hora, jóvenes. Ya, Yumi, anótate tú. Si te dicen, no, Yumi, tienes que venir, ya pues vienes. Si te dicen, no, va a ser presencial virtual por la coyuntura política, ya pues te atiendo virtual. Listo. Listo, jóvenes. Muy bien. Entonces, hemos visto que la base social de la base biológica del comportamiento es la parte anatómica que hace que yo, cuando hago un comportamiento, hay un cambio a nivel del sistema nervioso. Cuando yo hago un comportamiento, hay un cambio a nivel del sistema nervioso. ¿Cierto? Pero ahora, lo que vamos a ver hoy día es bases sociales del comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que en mi comportamiento hay una base biológica, ¿sí? Cuando muevo mis brazos, cuando estoy un poco agresivo de repente, o estoy alegre, se activa el sistema nervioso. Sistema límbico con las emociones, por ejemplo. Pero también hay una base social. Yo soy así, mi forma de ser así, mi comportamiento es así porque yo soy de Comas, a mucha honra, soy de Comas a mucha honra, porque mis padres son de provincia, porque estudié en un colegio del Estado, porque soy sanmarquino, porque hice mi maestría también en San Marcos, porque soy padre, pues, ¿ves? Entonces, eso es social. O sea, si yo no hubiera nacido en Comas, hubiera nacido, a ver, en Miraflores, hubiera estudiado en un colegio particular, hubiera estudiado en una universidad particular, la más cara que hay en Lima, por ejemplo, y de repente no sería casado, sería soltero. Entonces yo sería diferente. Físicamente sería igual, pero en mi comportamiento sería diferente. ¿Por qué? Porque la parte social también influye en el comportamiento. Por eso que yo cuando vienen los chicos, ¿de dónde eres? Ah, yo soy de San Juan del Viacho. Ah, ya, pues yo ya tengo una idea de cómo son los jóvenes de San Juan. Yo tengo chicos de San Juan, de Puente Piedra, de Ventanilla, de Zapallar, de Chosica, de Huaycán, de Ate, de todos lados yo atiendo. Pero a veces vienen chicos, y sí, he tenido chicos, por ejemplo, de Miraflores. He venido chicos de Miraflores. De San Isidro también he atendido, en la sede central. Entonces, yo ya sé que ellos tienen otra forma de pensamiento, por el simple hecho de ser diferentes, pues las zonas donde ellos provienen. Como he atendido a chicos que son de Ayacucho, de Huancayo, de Apurímac, de Cajamarca, también he atendido. Como he atendido a chicos que sus padres son extranjeros. He atendido a un chico argentino, paraguayo, un chico japonés, que era su familia japonesa, ¿qué más? Bolivianos, por ejemplo, ¿no? Chileno también he tenido un chico, mitad chileno, mitad peruano. Entonces, de acuerdo a cómo, y yo por eso cuando van los jóvenes, yo le pregunto, a ver, ¿dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde has estudiado, por ejemplo? Una cosa es estudiar en un colegio del Estado, otra cosa es estudiar en un colegio particular. Eso es diferente, pues. Lo del Estado, ¿cuántos cursos no llevan? Yo estudiaba en el Estado, por si acaso. Y los particulares, llevan más cursos. Entonces es diferente. Por ejemplo, había un colegio, que no digo el nombre, en la cual, porque yo trabajé en ese colegio, cada 2 o 3 meses a los chicos los cambiaban del salón. Habían de la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta la letra M, N, no sé. Y lo paraban cambiando, de acuerdo a su rendimiento. Que para mí eso estaba mal, pero era la estrategia del colegio. O sea, es un colegio competitivo. O sea, entonces están formados así. Entonces tú eres diferente. Si estabas en ese colegio, eres diferente que un chico que estaba en un colegio del Estado. Es diferente, pues. Están hablando. Esa es otra cosa, Yumit. Eso lo vamos a ver en estereotipos. Ya, por eso que es muy bonito el tema del día de hoy. Esto lo vamos a ver el día jueves, mañana. Este es el tema que vamos a hacer el día de hoy. Acá está. ¿Ya? Ya, acá está. Socialización, sus agentes
La familia, vamos a ver la familia. Tenemos hasta la 1 y 5. Las relaciones familiares, cómo se forman las actitudes, los pensamientos. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Empezamos. Cuando un niño viene al mundo, va a socializar. Cuando un niño viene al mundo, va a socializar. ¿Cierto? Supongamos, bueno, nosotros somos peruanos. De repente acá puede haber algunos jóvenes extranjeros, porque yo he tenido en la pre estudiantes extranjeros, muchos estudiantes extranjeros, ¿ya? Bueno, acá no sé si habrá chicos extranjeros, pero supongamos que todos somos peruanos y nace un niño peruano. Entonces el niño tiene que socializar. ¿Qué cosa es socializar? Encarnar las normas sociales de la sociedad en donde está naciendo, que en este caso es el Perú. Pero una cosa es que nazca en provincias y otra cosa es que nazca en Lima. Es diferente. Ustedes han visto incluso la problemática social que ahora vemos. Entonces, cuando una persona viene al mundo, va a socializar, o sea, tiene que aprender las normas sociales de este país donde ha nacido. Y para eso tenemos a los agentes de socialización, y son dos agentes muy importantes, la familia y escuela en lo que son formales. Cuando me hablan de agentes formales, es porque en estas instituciones como la familia o la escuela se va a dar de forma organizada, estructurada, el proceso de socialización. Por eso son agentes formales. De una forma sistemática se va a dar la socialización a estos seres o estos seres humanos que están socializando. Además, la familia está amparada por el Estado, por las leyes, la escuela también, o el colegio también está amparado por las leyes. No puede decir, a ver, la familia, por el simple hecho de tener una convivencia ya es una familia, no es necesario casarse, la ley lo dice. Y el niño que nace en una familia donde sus padres no están casados tiene los mismos derechos que un niño de una familia de padres casados, por ejemplo. O sea, eso ya está normado, protegido por el Estado. Es una institución formalizada. Es una institución que va a permitir de forma sistemática que se dé el proceso de socialización, de forma sistemática y de forma estructural. Pero también hay instituciones informales. Por ejemplo, los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿no? Una cosa es leer un periódico tipo A, no sé, no voy a decir el nombre, y otra cosa es leer un periódico de nombre tal. Es diferente, ¿no? Es informal, ¿no? Tú no lo puedes decir, oye, no, todos tienen que decir lo mismo, no puedes, porque eso es atentar con la libertad de prensa. Es informal, pues. O de repente cambia de dueño, un periódico de repente estaba a favor del gobierno, cambió de dueño y ahora está en contra del gobierno. Es una cuestión informal, ¿no? O sea, no se puede hacer leyes, parámetros para que de repente lo fiscalicen de esa forma. Los amigos, no puede haber una ley decir que si van a ser amigos, mínimo un año, ¿ah? Por ejemplo, no podemos decir eso. Ah, y si terminan como amigos, no van a terminar mal, no podemos decir eso. Es una cuestión que se forma así espontáneamente, y así como se forman los amigos, también los amigos se separan, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Porque cada uno sigue su mundo, ¿no? Ustedes han tenido cuántos amigos en el colegio, y ahora ya no van a estar, ya están en otra etapa de su vida, van a estar en la universidad, ahí van a tener otros amigos. Y los de colegio ya, pues ya fueron, ya fueron. Ah, claro que algunos se pueden mantener en el tiempo, por supuesto, pues. Entonces, eso es informal. Los medios de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, también es informal. Acá vemos las redes sociales, miren, las redes sociales. Aunque no es bueno que ustedes agreguen a cualquiera en Facebook, no es bueno. Pero me permiten socializar, sí. Esos son los agentes de socialización. Nos quedamos con los formales que son los más estructurales, pues, ¿no? Aunque también los informales influyen mucho. Ojo, ¿ah? ¿Qué tipo de socialización pasamos en nuestro desarrollo personal? Tres tipos. La primaria, que ocurre, voy a poner acá, antes que nos gane la hora. La primaria, en la cual se da más a nivel de la familia. Ahí te viene la familia y la escuela. Y escuela. Estamos hablando de la infancia, ¿no? Porque estamos hablando de la infancia. Los niños. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos el aporte de la familia, la escuela, a nivel de socialización primaria, ¿no? Porque son las primeras pautas de comportamiento y convivencia que va a tener el niño que está en esa familia, ¿cierto? En cambio, en la secundaria, no, en la secundaria se da a fines de la adolescencia, escríbanlo ahí, a fines de la adolescencia y primera etapa de la adultez temprana en este caso, ¿no?
donde la persona adquiere nuevos valores y pautas de su ambiente social. Por ejemplo, ingresar a la universidad, esa es una socialización secundaria, por ejemplo, ¿no? Entrar a trabajar también, ¿no? Entrar a trabajar, por ejemplo, o cambiar de trabajo, es una socialización secundaria. Ojo, secundaria. ¿Me estás escribiendo? Claro, la presecundaria, pues, porque tú eres un adolescente ya, pues, Yumi, ¿cierto? Porque estamos diciendo que acá está la adolescencia, ¿ve? Esto, vamos a resaltarlo. Adolescencia. Acá está la infancia, la niñez en la primaria. ¿Ya? ¿Qué te dice? Adolescencia y adultez también en secundaria. Pero, ¿en qué ámbitos? Por ejemplo, cuando uno ingresa a la universidad o cuando uno entra a trabajar, cambia de trabajo, bueno. ¿Dónde se conocen las malas influencias? Las malas influencias se puede conocer tanto en la socialización primaria como en la secundaria, porque a nivel primario hay colegios donde hay problemas, pues no. Y un niño puede ser mal influenciado, como en la secundaria también, pues. ¿Continuamos? Sí. Muy bien. En cambio, la terciaria, los medios de comunicación son medios informales, ¿ya? O sea, miren, no creo que se equivoquen. Los medios de comunicación son medios informales. La familia y la escuela son medios formales. Esos son agentes. Pero ahora estamos hablando de tipos de socialización. Primaria se da en el ámbito de la familia y la escuela, a nivel de la infancia, pero es socialización primaria. Y secundaria, cuando uno es adolescente o adultez temprana. Ojo, no se equivoquen, tipos con agentes. ¿Ya? Entonces, los medios de comunicación son agentes de socialización. ¿Que puede influenciar en la socialización primaria? Sí. ¿Que puede influenciar en la socialización secundaria? Sí. Los medios de comunicación. ¿Que puede influenciar en la terciaria? También. También. Ojo, pero no se equivoquen. Una cosa son los agentes y otra cosa son los tipos de socialización. Listo. Ya aclaramos eso. Ahora vamos a la socialización terciaria. Ahí no te pone rango de edad, no te pone eso, sino te pone otra cosa. Vamos a poner acá. En la socialización terciaria es adaptación rápida a un nuevo entorno social. Por ejemplo, eso me ocurrió a mí. Yo trabajaba en el extranjero como docente. Y yo, por ejemplo, cuando llegué a ese país, no voy a decir el país mejor ya. Por ejemplo, en el primer día de clases, porque yo trabajé en una universidad, no había plumones, no había. Entonces yo salgo al pasadizo y ya veo varios colegas. Yo pensaba que estaba en el Perú, pues no. Y yo digo, colegas, ¿me pueden prestar plumones? ¿Quién tiene plumones? ¿Me pueden prestar plumones? Y ellos no me entendían. ¿Plumones? ¿Plumones? No entendía. Y menos mal que había un colega que me dijo, tú eres peruano, de frente vengo a tener. ¿Por qué? Le digo, ¿cómo sabes que soy peruano? Porque no se dice plumones, me dice. Se dice marcadores. O sea, ellos en su país lo conocen como marcadores. Marcadores. Me pasó muchas cosas que un día les contaré. Ay, caray. Entonces, menos mal. ¿Y cómo sabía él? Porque él había estudiado su posgrado en Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tendría que pasar un proceso de resocialización, que es la adaptación a este nuevo entorno social. Eso se da, por ejemplo, cuando uno trabaja en el extranjero, cuando tú te vas a estudiar al extranjero o trabajar en el extranjero, o cuando un extranjero viene al Perú, viene al Perú. Supongamos que viene un extranjero, hemos visto cuántos extranjeros han venido. Y la chica le dice a un peruano, hola, mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, nosotros no hablamos así. Hola, amigo, ¿no? Hola, amigo. Pero ellos, para ellos, amor, pues, le dicen a un amigo. Entonces, ella tiene que socializar y adaptarse a las normas sociales de nuestro país. ¿Por qué? Porque está acá, pues, en Perú. A otra sociedad, sobre todo, ¿no? A otra sociedad, Andrea. ¿Ya? Y otro proceso de resocialización se da cuando una persona es recluida, un reo o un interno, bueno, un preso. Yo pongo más bonito un interno. Cuando es detenido, va a pasar por un proceso de resocialización. ¿Por qué? Porque él ha sido detenido por haber cometido un delito y va a un centro penitenciario a que cambie su forma de ser para que salga mejor. Usted me dice, profesor, sale peor. Eso no es mi problema, porque los penales se llaman centros de resocialización.
porque el señor que ha cometido un delito va a socializar normas, va a aprender normas nuevas que le van a enseñar los psicólogos, los profesores, los médicos, los trabajadores sociales, los abogados que trabajan con ellos en los penales. Entonces, tanto un extranjero que viene al Perú como un peruano que va al extranjero, como una persona que es detenida y va a un penal, van a pasar procesos de resocialización. ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos? Ya le respondí a Andrea. ¿Más preguntas, chicos? Pueden tomar el micro si quieren. Continuamos. Ya. No hay preguntas. Si ustedes se quedan callados es porque no hay preguntas. Muy bien, vamos a hablar de la familia. Miren, hay mucha forma de clasificar familia, pero nosotros nos estamos quedando con lo que la AOCA, la PESA Marcos, nos está planteando. Ojo, hay muchas formas de clasificar una familia. Nosotros nos quedamos con estas 4 formas, nada más, ¿ya? Vamos a hablar de la familia nuclear. Familia nuclear. Número 1. Vamos a poner familia nuclear. Vamos a poner acá número 1. Número 1, familia nuclear. ¿Ya? Listo. Está. Número 1. O elemental. Mucho cuidado con el segundo nombre. Número 2, familia uniparental o monoparental. Mono y uno. O uni, es lo mismo. Número 3, extensa o ampliada. Algunos llaman extendida también. Extendida. Y número 4, reconstituida o fusionada. Uy, no sale bien el 4. Número 4. ¿Qué dice el Centro PRE? Y eso hay que, en base a los estudios que han encontrado, ¿no? Que la familia nuclear es la familia en la cual es la más adecuada, pues obvio, ¿no? ¿Por qué es la más adecuada? Porque según lo que se plantea en el Centro PRE, se van a cubrir necesidades tanto afectivas como económicas. Vamos a poner acá. Necesidades afectivas y económicas. Y económicas, ya está. Entonces, este es el mejor tipo de familia según lo que se plantea en el Centro PRE. Una familia donde están los padres juntos con los niños. Y como los dos padres se quieren y se adoran, se aman, y eso se ve, los hijos ven ese amor que hay entre ambos y se sienten muy felices, contentos, etcétera. Y va a permitir un buen desarrollo de los niños, ¿ya? Va a permitir un buen desarrollo. Eso es lo que dice el Centro PRE. Aceptamos esa propuesta, ¿ya? Esta es mi familia, la familia monoparental. Esa es mi familia. Yo saco cara por mi familia, por si acaso. En donde está conformado solamente por uno de los padres. Puede ser la madre que se queda con los hijos, como el caso de mi madre, o puede ser el padre que se queda con los hijos porque diferentes circunstancias. Por ejemplo, la presa Marco dice, en este caso, muerte de uno de los miembros de la familia, por ejemplo, o porque son padres viudos o divorciados, pues se divorciaron, bueno, se divorciaron, decidieron quedarse con los hijos, por ejemplo. Ah, qué bueno, Claudia. Chócala, chócala. Yo sé que hay más acá. Entonces, la familia Pero es monoparental que no es creo. una... Sí, escucho. Claudia, Justo le iba a hablar de eso. Y es que Claudia, ¿no? la... No, no. ¿Quién es? A ver, dime tu nombre porque no te veo. Sí. Yo lo veo tu apellido. Yo- Ya, dime, me suena y veo Lo tu que pasa apellido. es que estaba preguntando sobre la homoparental y le iba a preguntar si es que es un caso aparte o vendría a entrar a la nuclear también. Bueno, los términos, como yo le dije, son varios. Hay muchos tipos de familia. Pero nos quedamos con estos términos para no hacernos problemas, ¿ya? No, hay que quedarnos con estos términos. No hay que hacernos problemas, ¿ya? Porque hay la este, familia también homosexual, también hay, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Pero nosotros nos quedamos con estos términos que nos plantea la OCA y el Centro PRE. ¿Ya? Listo, chicos. Más preguntas. Adiós. Ya, continuamos con la familia, este, por ejemplo, familia monoparental o uniparental. Ahora, ¿qué dice el Centro PRE? Que no se van a cubrir necesidades afectivas y económicas, por eso que no es una adecuada familia. Aunque es un poco debatible, ¿ah? Porque es mi familia, por si acaso. Entonces acá el Centro PRE dice que no se cubren, ¿no? No se van a cubrir.
Obvio porque, según lo que dice Centropref, la madre va a tener solamente un ingreso y va a tener que cubrir las necesidades del hijo con su ingreso, si es que el padre no quiere apoyarle, por ejemplo, a generar problemas. O viceversa, ¿no? Y es por eso que eso se puede cuestionar, porque puede darse el caso que sí el padre la parte económica le aporte, pero en la parte afectiva lo más importante, en la parte afectiva. ¿Por qué? Porque nuevamente cuando hay abandono de un padre o una madre, es un abandono total y afectivo y económico total. Y eso hace daño, pues. Entonces, si es que eso ocurre como me ocurrió a mí, porque mi padre, lo bueno que ya, bueno, entre comillas lo bueno, que fue cuando yo ya tenía 9 años, me acuerdo, pero mis hermanos eran de 1 año, 2 años, a ellos les ha afectado más. Entonces, cuando él se va, asumen como figura paterna mis tíos, los hermanos de mi madre. Éramos 5 varones y 2 mujeres. Imagínense ustedes, 7 hijos. Y ellos nos cubrían nuestras necesidades afectivas, bueno, incluso también hasta económicas, porque me acuerdo que le ayudaban a mi querida madre. Y como era mi tío, ya pues figura paterna, ¿no? Figura paterna, ¿no? Ya pues entonces por ahí cubrí mis necesidades. Y eso hizo de que nuestra familia, por ejemplo, 5 varones y 2 mujeres, prácticamente todos sean casi profesionales, todos. Solamente una que falta acabar su carrera. Porque yo soy becado, segundo puesto. En mi colegio yo ingresé becado a San Marcos. Y en esa época los becados no dábamos examen, ahora sí dan examen. ¿Ves? Tengo un hermano que trabaja en Copa, está trabajando en Panamá, en empresas Copa, aerolíneas Copa. Otro hermano que trabaja en Latam, aerolíneas de Latam. No sé por qué se han metido tanto en eso. Un hermano que es miembro de la Fuerza Aérea y creo también está haciendo una carrera profesional. Otro hermano que trabaja en Colombia y trabajó, también estuvo en la Fuerza Aérea y trabajó. Se salió, trabajó en Colombia y en Aerocontinente, por ejemplo. Mi hermana que es docente como 30 años ya, por ejemplo. ¿Ves? O sea, no hay pretexto para no salir adelante, por más que uno provenga de una familia monoparental. No hay pretexto. Si tenemos un apoyo de figura paterna, materna, un apoyo económico de otros familiares, se puede salir adelante. No va a ser igual, obvio, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros sigamos adelante con nuestra vida. Porque al final de cuentas, yo como psicólogo hago un análisis de mi padre que nos dejó 7 hijos. Y él viene ya, ahora viene, ha venido hace 2 semanas, ya tiene pues 82 años. Y se arrepiente por lo que hizo, ya pues ya lo hizo. Y él viene y yo al menos lo recibo, ¿no? No quiere decir que no lo, no puedo decir que lo quiero, pues como un padre verdadero, pero al menos lo respeto, etcétera. Y eso es lo que debe ocurrir, ¿no? Porque yo sé que él hace un análisis de su vida y se da cuenta que estuvo equivocado. Mis hermanos no lo quieren ver, hay 3 hermanos que no quieren verlos. Pero ya, pues es una cuestión de que él hizo eso, pues, él contribuyó a eso. La cuestión es, lo principal es que sí se puede salir adelante por más que uno venga de una familia monoparental. Ojo, mucho cuidado. Continuamos. La familia extensa o ampliada es una familia que está constituida por los padres, por los tíos, abuelos, cuñados, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas personas. ¿Tiene cuestiones positivas? Sí, porque se van a cubrir necesidades afectivas y económicas, pero acá hay un problema. También tiene un problema porque puede haber, ojo, hacinamiento. Hacinamiento, o sea, muchas personas en un espacio pequeño. Hacinamiento. Y además puede haber una introducción, de repente pueden intervenir en la crianza o de los padres sin que se lo permita. Por ejemplo, si un niño se hizo una mala conducta y es llamado la atención por su papá, el tío sale en su defensa, el primo, el abuelito. Entonces, no es muy bueno, pues no. Eso se llama que ahí hay una especie de invasión de repente, ¿no? De la estructura familiar. Vamos a esta familia que está, hay bastante también familias de este tipo, reconstituida o fusionada. Él tiene 2 hijos de otra mujer y ella tiene 2 hijos de otro señor. Pero ambos se conocieron en su trabajo y se han enamorado y de repente van a tener un hijo. Se habrían hijos de ella, hijos de él y hijos de ambos. Es complejo, ¿no? Es complejo. ¿Se cubren necesidades afectivas y económicas? Claro que sí, porque ella va a ser una figura materna y él va a ser una figura paterna. Pero ¿qué puede ocurrir? Que esto demora en constituirse. Demora años en constituirse como una familia, ¿no? Eso es lo único negativo, pero sí se puede ir adelante.
y salir adelante como este tipo de familia. Ojo, ¿ah? Pero nadie va a decir, yo quiero tener nuclear. Pues no, todos queremos tener nuclear, pero a veces las cosas de la vida se dan. Listo, no hay preguntas. Entonces, ahí está mi familia, ya les dejo. Vamos al otro tema, si no hay preguntas. En los estilos de crianza sí es muy importante porque también vienen en los exámenes de admisión a San Marcos. Estos estilos de crianza se presentan, sí, pero me preguntó un chico, profesor, ¿puede haber casos en que mi papá tenga un estilo de crianza, pero después cambió su estilo? Yo creo que se queda uno con un estilo nada más y que de repente en un momento puede tener otro estilo, pero es un día, 2 días nomás. Y ahora lo vamos a explicar. Muy bien. El estilo de crianza autoritario es un estilo inadecuado de crianza. ¿Por qué? Porque es un estilo en donde hay mucho control y poco afecto. El padre controla, pero no explica por qué tiene que controlar. No explica por qué aplica esa regla de conducta. Este padre se caracteriza por tener un comportamiento autoritario, pues como su nombre lo indica, y agresivo, porque castiga físicamente a los niños, y eso no es adecuado. No es adecuado el estilo de crianza autoritario. ¿Qué puede pasar si un niño tiene un estilo de crianza de ese tipo? Eso lo pueden ver ustedes en su boletín. Es muy importante eso. ¿Qué podría pasar si un padre tiene un estilo de crianza de ese tipo? Puede generar niños con problemas. Por ejemplo, un rendimiento no muy alto a nivel intelectual. Pueden estar tristes los niños o irritables de repente, ¿no? Y si son adolescentes, podrían tener baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Porque ellos han sido víctimas de abuso, maltrato. No es adecuado este tipo de crianza. Ahí, lo vamos a poner que no es adecuado. Ya está. No es adecuado. ¿Ya? Muy bien. En cambio, miren acá lo contrario, el permisivo e indulgente. Es un estilo también inadecuado. ¿Por qué? Porque el permisivo tiene mucho afecto, quiere mucho a sus hijos, lo quiere mucho, pero tiene poco control y lo idolatran al niño, pues, y el niño más bien lo va a manipular a los padres. Es que estos padres dicen, es que yo soy así con mis hijos porque yo no tenía nada y no me dieron nada y tenía muchas carencias y ahora yo quiero que él tenga todo, que él tenga todo. Entonces, tienen su estilo permisivo e indulgente, pero le hacen un daño, porque el estilo permisivo e indulgente genera problemas en los niños también. Cuando son jóvenes, niños, perdón, tienen bajo rendimiento escolar y cuando son adolescentes van a ser malcriados, pues, van a ser rebeldes, por ejemplo, ¿no? Y pueden caer en drogas. ¿Por qué? Porque como le han enseñado a él que sus padres no le dicen nada y que le permiten de todo, entonces él trae drogas, su papá no le va a decir nada. Trae alcohol, su papá no le va a decir nada. Por eso que no es adecuado. No es adecuado. Puede ser, Valeria, puede darse el caso, pero sobre todo baja autoestima, malcriados, etc. Desapegado o negligente. Este es un padre que está full chamba, no tiene tiempo. Él dice, yo trabajo, yo paro la olla, no tengo tiempo para ver las cosas de mi hijo, que se encargue otra persona. Es un padre que tira la toalla, como se dice, ¿no? Carece de afecto y carece de control. De los dos carece este señor, de afecto y de control. No hay afecto ni control. Y le genera problemas a su hijo. ¿Qué tipo de problemas va a generarle? Ustedes pueden revisarlo ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, los niños tendrían un concepto negativo de sí mismos. Claro, porque él creen que sus padres no lo quieren. Pues, no me quiere mi padre, por ejemplo, ¿no? Además, cuando ya sean adolescentes, va a tener problemas en asumir responsabilidades. No tiene confianza en sí mismo tampoco, porque tiene un estilo de su padre inadecuado. Y también va a tener problemas de conducta. O sea, eso afecta, o sea, eso tiene que darse cuenta los padres. Por eso que esto ustedes lo pueden ver, como se graba, lo pueden ver con sus padres. Y el más importante y el ideal sería el estilo democrático u autoritativo. Bueno, estamos hablando de padres que están presentes estamos hablando en el hogar, ¿ah? Es un padre físicamente está presente, pero cognitivamente no está, pues no. Está presente, pero no está. Eso es lo que quiere decir, creo que Yanela. Ustedes tienen el padre democrático, la mayoría de ustedes, yo creo que sí lo tiene un padre democrático, un padre chévere, un padre que sabe explicar las cosas, un padre que controla y un padre que da afecto de forma equilibrada. Muy bien, Yanela. ¿Quieres ir a una fiesta con tu pareja? Muy bien.
te doy permiso a tal hora, pero me vas a traer buenas notas, por ejemplo, ¿no? En el colegio, de repente. O puede decir, por ejemplo, ¿quieres tener enamorada? Enamorado. Ya, muy bien, quiero conocerlo. ¿Quién es ese chico? ¿Quién es esa chica? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿No? ¿Quiénes son sus padres? Entonces, es un padre democrático. No te va a decir, "No, prohibido tener enamorado, prohibido tener enamorada. ¿Y qué hacen ustedes? Tienen enamoradas a escondidas". Está mal, pues, ¿no? Eso, o sea, no es bueno ser autoritario, no es bueno ser permisivo, desapegado. Es bueno ser democrático. Yo soy padre, por si acaso, y tengo una hija. Y le decía a mi hija, ¿quién está enamorado? ¿Qué estudia? ¿Para conocerlo? Vino, ¿no? A la casa. Venía con su guitarra, todavía chiquito. Estudiaba psicología. Me daba risa. Entonces, yo normal, normal, pues mejor es conocerlo, ¿no? Al chico, ¿no? Porque imagínate que lo escondes al enamorado. Y justo un día antes del examen de admisión, se entera tu papá y tu mamá que tienes un enamorado. ¿Cómo vas a dar tu examen de admisión así? Un problemón, ¿no? Es que los padres creemos que estamos en épocas anteriores. En mis épocas, en las épocas de sus padres, y de repente yo soy mayor que sus padres, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos parejas con más edad, pues, ¿no? A los 18 años, por ejemplo, ¿no? 19 años. Y cuando tenías pareja, por ejemplo, pasaba un año o más para que tengamos relaciones, por ejemplo. Se pasaba más tiempo. Ahora no es así, ahora es diferente. ¿Que eso es mejor? No sé, no sé. Por eso que yo le digo a los padres, porque yo también he hecho charla para los padres, de que hablen con ustedes, pues, ¿no? Que es normal que los jóvenes se enamoren, es normal. Y si quieren tener, bueno, si no quieren tener, tranquilos, pues, ¿no? Tranquilos, no se hagan problemas. Porque hay chicos que no, profesor, yo me dedico a estudiar, bacán, pues tranquilo, te dedicas a estudiar. Pero hay jóvenes que sí ya tienen, se enamoran, ya, pues se enamoraron, ¿qué vamos a hacer? No le podemos prohibir. Prohibido enamorarse no se le puede decir. No se le puede decir. A ver, eso es lo que me pregunta Yanela. No puede haber una combinación. Lo que sí puede haber es que sea, por ejemplo, autoritario y un día se volvió democrático. Un día nada más. O que sea democrático, pero un día se volvió autoritario, te castigó físicamente. A ese es un día nada Pero, más. Escucho, escucho. profe, o sea, sí, hay, no sé, es como un día piensa que puede ser o permisivo, otro no lo es, y hay como ese desbalance. No sé si tenga que ver con el estilo de crianza o de repente que el padre tenga algún desequilibrio emocional. Puede ser, ¿no? No podemos ya meter en este tema de si los padres tienen un desequilibrio emocional, porque esto es para los padres que tienen equilibrio emocional. Claro que un padre autoritario tendría un desequilibrio, sí, pues, porque no es adecuado a ese estilo. Pero él dice, no, pues a mí me criaron así, piña, pues, a mí me daban duro cuando era niño. Entonces ellos creen que él dice que, y se convirtió en profesional, ¿ah? Con ese estilo autoritario. Entonces yo lo aplico, pues, con mis hijos. Profe, yo creo que depende, porque mayormente sucede eso cuando tienen dos hijos, ¿no? El primer hijo lo tratan bien así, autoritario, y ¿Ya? el segundo hijo ya son más permisivos. Y siempre pasa eso. Ya, qué bueno. Eso también va a depender de muchos factores, como dice su compañera. Una cosa es la cantidad de hermanos que sean ustedes. A veces son hijos únicos, imagínense, hijos únicos. Cuando son más, de repente es mucho mejor, ¿no? Sí, escucho. Sofía me está escribiendo. ¿Y qué tipo de estilo de crianza el que los padres te traten mal en ciertas situaciones y en vez de disculparse o admitir su error, te dan cosas materiales? Te dan cosas materiales porque están admitiendo que han cometido un error, pues, Sofía. Sino que no son capaces de decirlo. No son capaces, entonces al darte cosas te están diciendo, sí, pues yo me equivoqué, pero no te lo dicen y te dan cosas, pues, ¿no? Para que tú te tranquilices, pero no es adecuado. ¿Qué estilo de crianza sería eso? Si te tratan mal, es un estilo autoritario, pues. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedamos con el democrático. El democrático permite que los jóvenes se desarrollen adecuadamente. Cuando son adolescentes, por ejemplo, van a tener una buena autoestima, un buen autoconcepto, van a estar más comprometidos en lograr sus objetivos de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el estilo más adecuado. Ahora, yo, cuando mi padre todavía estaba presente, recontra autoritario, nos agarraba a palazos, a correazos, por ejemplo, nos gritaba, nos maltrataba. Mejor que se haya ido, mejor, autoritario. Porque a él le criaron así, pues él era de provincia, le criaron así. ¿Ves? Imagínense, entonces, este es el adecuado. Pero si tú has tenido un padre autoritario como yo lo tuve, antes que se vaya,
Ya pues yo cuando voy a una familia no voy a hacer lo mismo, pues no te pases, somos más inteligentes, más inteligentes. Yo tuve la suerte de, cuando trabajaba en un colegio, entrevistar a un papá. Y el papá, yo le pregunto, ¿usted a qué se dedica? A lo mismo que usted. Su papá era psicólogo. O sea, el papá era psicólogo y tenía una hija, que después yo la conocí en primaria. Y él me contó que nunca en la vida le había agredido físicamente a su hija. Nunca. Y yo le creí. Oye, esa chiquita era bien responsable, bien cortés, tenía muy buenas notas. Y nunca la había agredido físicamente. El papá es psicólogo, pues, enseñaba en la universidad incluso. Ah, qué bueno, Camila. Qué bueno, Camila. Continuamos. Interesante el tema, ¿no? Listo. Función de la familia, eso también es importante. La familia cumple las siguientes funciones. Uy, no va a ganar la hora, chicos. Hasta la 1:05 nomás tenemos. Nos queda 15 minutos. La función reproductiva es, se forma una familia para tener hijos. ¿Cierto? No, no se va a formar familia para no tener hijos. ¿Ya? Por si acaso. La función afectiva es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque en la familia tiene que haber esto, pues afecto. Y eso nace del amor que hay entre los padres. ¿Cierto? Pero puede darse el caso que los padres han decidido ya no estar como pareja, pero también tienen que expresar amor a sus hijos, pues afecto a sus hijos, porque es lo más importante. Eso le genera buena autoestima, un buen desarrollo, por ejemplo. Eh, la socializadora, por ejemplo, ahí el padre, disculpen chicos, el padre está aprendiendo, está enseñando a sus hijos, por ejemplo, a rezar, porque él es creyente, antes de los alimentos. Es una función socializadora. Normas sociales, como por ejemplo rezar antes de almorzar, por ejemplo. Protección económica. Yo tengo los hijos que puedo alimentar, que puedo dar salud, que puedo dar educación. O sea, es una cuestión económica también. Por eso que los padres de ahora a lo mucho tienen 2 hijos. Ustedes tendrán 1 o 2 hermanos. No creo que tengan 5 hermanos o 6 como yo. A ver, levante la mano quien tiene 6 hermanos. Yo creo que nadie. ¿6 hermanos o 7? Nadie, ¿ves? Pero todos tienen, o son hijos únicos, o tienen 2, o tienen 3. Claro, porque la cuestión económica también ha perjudicado. Ya pues 2, máximo 2, pues, ¿no? ¿Cómo que 20 hermanos? Ya no te pases, ¿no? Recreativa. La función recreativa es una función muy importante. 4, bueno, interesante. Pero es muy seguro que Estrella de repente sea de su padre de provincia, de repente, ¿no? Por ejemplo. De nota 20. Recreativa. Recreativa es cuando los padres, no todo es estudio y trabajo, tienen que salir con sus hijos a pasear, a la playa, al cine, etc. Ni 3 nada más. No, no contamos lo aparte. Y educativa, eso es la función que cumplieron muy, muy importantemente los padres cuando, por ejemplo, se dio la pandemia, donde asumían también la enseñanza y la educación de sus hijos, que deberían siempre asumirlo. ¿Ya? El apego, ¿qué es el apego? Ya, 2 nada más. El apego es el vínculo afectivo entre el niño pequeño y la persona que lo cuida. Ese es apego. Y si es un apego seguro, ¿saben lo que puede ocurrir, chicos? Va a permitir eso un buen desarrollo de los niños, si es un apego seguro. Si es un apego seguro, le damos un check. El niño va a desarrollarse con confianza básica, va a ser un poco más extrovertido y no va a tener miedo, por ejemplo, ¿no? Pero si es un niño que, por ejemplo, llora y su mamá viene inmediatamente, ¿no? Llora porque tiene hambre, llora porque se ha mojado, llora porque le duele el estómago, su mamá viene a atenderlo. Entonces el niño sabe que hay una persona que está pendiente de él. Pero imagínense el caso de un niño que llora, llora porque tiene hambre y no hay nadie que se acerca. O la madre se acerca, pero muy tarde, después de un rato. Entonces él se va a dar cuenta que no hay una persona que está pendiente de él. Y va a ser un poco más introvertido, más ansioso y puede ser un chico o un niño violento, por ejemplo. Entonces, por eso que nosotros nos quedamos con el apego seguro, el vínculo afectivo entre la persona que cuida al niño, que es en este caso la madre, sobre todo, ¿no? La madre, que también puede ser otra persona, pero nos quedamos con la madre, que tiene que darse adecuadamente, porque eso va a permitir que el niño se desarrolle con una buena autoestima, que sea más seguro de sí mismo, que sea más extrovertido y que no tenga miedo, por ejemplo. Muy importante el apego seguro. Muy bien.
Profesor, Continuamos. Sí, escucho. ¿Escucho? solamente está el seguro y el inseguro, porque yo había visto que estaba el organizado y desorganizado. No sé si, o solamente estamos hablando de los principales. Sí, es que hay varias formas de clasificar el apego. No, son como 6, 7 clasificaciones, más incluso. Pero para el examen de admisión solamente trabajamos el apego seguro y el inseguro. Porque hay otras clasificaciones, hay muchas clasificaciones. Nosotros solamente para la pre, con solamente seguro e inseguro. Se puede Profesor, cambiar el... Sí, escucho. ay, disculpa, el apego no era algo malo, o sea, cuando te apegas mucho con alguien y de repente esa persona, por así decirlo, se va, no sabes qué hacer y bueno, No, no eso. estamos hablando estamos hablando del apego entre el niño, que es pequeñito, antes de los 2 años, y la persona que lo está cuidando. Ojo, ¿ah? Eso Eso es es lo que apego. dice mi compañera es dependencia emocional. Ya, esa es otra cosa. Ese es el adolescente que lo vamos a ver posteriormente, no se preocupen. Estamos hablando de apego. Apego es de un niño pequeñito, antes de los 2 años. Ya, ojo. Continuamos. Vamos a la actitud. Bueno, esto no sé si vendrá en el examen. ¿Se puede cambiar el tipo de apego a través del tiempo? No, porque el apego es antes de los 2 años. ¿Qué tipo de apego le ha desarrollado el niño? Ya, pues con ese apego se queda. Con ese apego se queda. Si ha sido seguro, bien, ¿no? Si ha sido inseguro, hay que trabajar. Y si es inseguro, si ha sido un apego inseguro, entonces se tiene que trabajar con la madre. Con la madre, el psicólogo trabaja con la madre para que la madre cambie esa actitud, bueno. Y de repente reparen algo, el daño que está haciendo, bueno. Sí, Claudio, normalmente hasta los 2 años, pero es bueno que el apego siga adelante a los 3, 4, 5, 6, toda la vida, incluso ahora que ustedes son adolescentes, aunque no lo crean. Muy bien, ¿qué piensas tú, a ver, del aborto? Entonces, esa es una actitud, una idea, una creencia sobre algo que puede ser negativo, yo estoy en contra del aborto, que puede ser neutro, no quiero pronunciarme, prefiero más abstenerme, o que puede ser positivo, estoy a favor del aborto, por ejemplo. Entonces, estas actitudes que tú tienes ante el aborto, ante, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ante, por ejemplo, la pena de muerte, eso se va formando por la experiencia directa. Por ejemplo, si yo estoy en contra del aborto, seguramente de repente, no puedo decir, tuve un familiar que su hija tuvo un aborto y lamentablemente falleció. Estoy en contra del aborto, ¿ves? Una cuestión de experiencia directa. Normas sociales establecidas, por ejemplo, me enseñan a no opinar, me han enseñado a no opinar, entonces soy neutro. O modelo de conducta, por ejemplo. Mis padres están en contra del aborto, entonces yo también estoy en contra del aborto. O mi padre está a favor del aborto, entonces yo estoy a favor del aborto. O si no pertenezco a una institución, ¿cómo estoy a favor del aborto si yo pertenezco a los cargadores del Señor de los Milagros? ¿Ves? O sea, esa es una cuestión de membresía. Esa actitud que tú tienes, que yo tengo sobre el aborto, sobre la pena de muerte, sobre el gobierno actual, etcétera, se ha formado, ¿ya? Ya esos temas los vamos a hablar, Camila, después. Apego o dependencia en el caso de niños más grandes o adolescentes, ¿no? Eso lo vamos a hablar después. Las actitudes, que son ideas, creencias, posiciones, pensamientos sobre algo, sobre alguien, tiene 3 componentes. Número 1, cognitivo. Número 2, afectivo. Y número 3, conductual. ¿Ya? Rápidamente, nos quedan 6 minutos. A nivel cognitivo son ideas y creencias. Por ejemplo, de ahí surge el estereotipo, que es una idea que está en la sociedad. Los estereotipos son ideas que están en la sociedad incluso antes que tú nazcas. Que puede ser positivo, por ejemplo, los ingleses son puntuales. Es un estereotipo positivo. Pero también pueden haber estereotipos negativos. Por ejemplo, los argentinos son muy creídos o muy sobrados. Entonces, este es positivo y este es negativo. Y los estereotipos negativos se pueden convertir en prejuicios. Ahí está, se pueden convertir en prejuicios. ¿Cómo diferencio un estereotipo de un prejuicio? El estereotipo puede ser positivo o negativo. El prejuicio ya es negativo, pues obvio, ¿no? Es totalmente negativo el prejuicio. Y se deriva de un estereotipo negativo. Si yo digo que los argentinos son sobrados, o tú escuchas que los argentinos son sobrados, es un estereotipo negativo, y tú dices, oye, mi vecino es argentino, seguro será sobrado. Entonces tú ya tienes un prejuicio. ¿Por qué? Porque de lo general lo estás aplicando a un caso. O sea, es un prejuicio ya. ¿Por qué? Porque tú agarras una idea general que dicen que los argentinos, he escuchado que los argentinos son creídos,
mi vecino es argentino, entonces es un creído, pues. Entonces ya lo estás aplicando a un caso. Ese es un prejuicio. Por eso está en la parte afectiva. Y eso me puede llevar a discriminar, pues. Entonces, si yo digo, como escuché que los argentinos son creídos o sobrados, y yo tengo un vecino que es argentino, seguro será creído, entonces yo digo, en mi empresa no trabaja ningún argentino. Ya discrimino, no entra ningún argentino. No, ya es discriminación, la acción. Ese es el componente conductual. Son tres componentes, ideas, pensamientos, la parte afectiva, y la conducta, que es la discriminación. Acá está, miren, estereotipo. Los estereotipos pueden ser positivos o pueden ser negativos, Claudia. Los positivos, obvio que son buenos. Los negativos son negativos. Por ejemplo, creer que los extranjeros son delincuentes es un estereotipo negativo, por ejemplo. Prejuicio, O sea, rechazo hacia un delincuente. individuo estereotipado negativamente. Por ejemplo, entonces, como yo escuché que los extranjeros son delincuentes, veo a un extranjero, seguro es un delincuente. Ya tengo un prejuicio. Y el de la discriminación. Entonces, maltrato o insulto a los extranjeros. Ya es una discriminación. Eso es la xenofobia. Insulto, maltrato a los extranjeros. Listo, queridos jóvenes. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les ha gustado? Mañana otro tema también muy bonito. Vamos a la primera pregunta de este tema que hemos hecho, bases sociales del comportamiento. Bases sociales del comportamiento. ¿Qué les pareció el primer tema? Muy interesante, ¿no, Ani? Está bonito. Claro, pues psicología es lo máximo, ¿no? Qué Hermoso. pena, qué pena que no van ustedes a psicología. Buenísimo, dice Claudia. A ver, si es buenísimo y les ha gustado, a ver, vamos a ver las claves, pues. Vamos, chicos. Y mañana hacemos el otro tema que también es muy bueno. Autoestima, proyecto de vida. Muy bueno. Sí, el estereotipo positivo es un estereotipo general, Sebastián. Cuando lo aplico a un caso particular se convierte en prejuicio. Ya no es un estereotipo negativo, es un prejuicio, porque tú ya estás asumiéndolo ya. Yo escuché que los argentinos son sobrados. Tengo un amigo argentino, seguro será sobrado. Ya ese es un prejuicio. Ya lo estoy Profe, especificando a un ámbito particular. Sí, escucho. pero si llevas un estereotipo positivo como el que los ingleses son puntuales, mi ¿Ya? vecino es inglés, entonces mi vecino debe ser puntual. Ese sería no un No es un prejuicio. estereotipo negativo. No. Ya, a ver, no te entendí. Tú escuchas que los ingleses son puntuales. Si tienes un vecino inglés, ¿que es puntual o es impuntual? ¿Qué es puntual? O sea, se supone que un prejuicio es la generalidad de un estereotipo. No, perdón, Negativo, perdón. Es negativo. llevar a un caso particular un Un estereotipo estereotipo negativo. negativo. Ujú. Pero Pero ¿qué no pasa de si un un estereotipo, positivo. disculpe, qué pasa si de un estereotipo positivo lo pongo en un caso particular? ¿Ya no se llamaría prejuicio o sí? No es prejuicio, pues, porque si tú dices, yo escuché que los ingleses son puntuales y tengo un vecino que sí es puntual, bueno, no es un prejuicio. No es un prejuicio. Pero entonces, ¿a qué clasificación entraría o no tiene clasificación? Yo creo que no tiene clasificación. ¿Por qué? Porque está lo general y está lo particular, pero no es un prejuicio, porque el prejuicio es negativo nada más. Profe, ¿podría Y dar un ejemplo de perjuicio positivo? no hay prejuicio positivo, Entonces, no hay, solamente Profe. negativo. Sí, escucho. Pero sí puede haber lo que son estereotipos, Negativo sí. por ejemplo, o sea, estereotipos que no exactamente son negativos, porque hay estereotipos que llevan a prejuicios, pero hay estereotipos, no sé cómo explicarlos, pero no son Ya, negativos en nos sí. queda un minuto. A ver, le voy a explicar así rapidísimo. Solamente la clasificación es estereotipos. Acá está. Ya me Eso pasé. sería más una creencia, ¿no? Claro, sería como una creencia. Solamente nosotros nos guiamos por lo que nos estamos viendo acá. O sea, un estereotipo es una idea generalizada, que puede ser positiva o negativa. Cuando es negativa se convierte en prejuicio. O sea, no puede un estereotipo positivo convertirse en prejuicio, porque el prejuicio es negativo. Nada más. No se dan problemas. Ahora, puede darse el caso de que si tu vecino es inglés, como dice Andrea, pero lo conoce y no es puntual, por ejemplo, entonces ese estereotipo va a tener que cambiar pues con el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces los estereotipos a veces no son buenos, que a veces pueden equivocar. Pero normalmente, en forma general, la mayoría de ingleses son puntuales. No quiere decir que todos los ingleses son puntuales, ¿no? Por si acaso.
Muy bien, número 1, la letra E, y número 2, la letra C. Mañana continuamos, queridos jóvenes. Nos vemos el día de mañana. No sé, no falten porque son temas muy interesantes. Cuídense, chicos. Un abrazo. Chao. Mañana doy las claves completas. Cuídense. Ya, Chao. Chao, profesor, gracias. 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 Chao. Todo sobre José. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Buenas Confírmame tardes, si, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Me confirma, por favor, si se visualiza la diapositiva, lo que acabo de compartir? Gracias. Sí se ve. Ya, muy bien. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas Ahora, tardes, profesor. buenas tardes con todos, jovencitos. El tema, los temas, mejor dicho, que vamos a ver, corresponde, en realidad son 4, ¿ya? MRV, movimiento vertical de caída libre, movimiento parabólico, que no es otra cosa que la suma de dos movimientos, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Ahora, mi recomendación es de que el material que a ti se te brinda, ¿no? Tienes que leerlo, ¿no? Con anticipación, ¿no? Darle una leída antes de la clase para saber de lo que vamos a hablar, pues, ¿no? ¿No? Para que tengas ya la idea, ¿no? Ojo que en este caso 2 horas no es suficiente, pues, ¿no? Para abarcar estos temas. Así que bastante atención, ¿no? Con lo que respecta a la parte de la teoría y después vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Ahora, hablar de movimiento rectilíneo uniformemente variado no es un movimiento que tal vez ustedes ya lo han visto en la parte del colegio, ¿no? El MRV se caracteriza porque la trayectoria que describe el móvil es una línea recta, ¿no? Además, eh, lo más importante es que su aceleración es constante. Y un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Quiere decir que este movimiento vertical de caída libre va a tomar en cuenta las mismas ecuaciones del MRV, con la diferencia que acá se habla de aceleración de la gravedad, ¿no? Todos los cuerpos son afectados por la aceleración de la gravedad, ¿no? Ese movimiento ocurre sin tomar en cuenta la resistencia del aire. Discúlpame, ¿ya? O sea, no vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire, ¿ya? Entonces, en el vacío se dice que los cuerpos, si tú sueltas una piedra de 1 kilogramo y un papel, ¿no? En ausencia del aire, ambos llegan al mismo tiempo al piso, soltado desde la misma altura, experimentalmente, por supuesto. Ahora, para hablar de aceleración media, ¿no? Recuerda que la aceleración es una magnitud vectorial, ¿no? Y por ser un vector, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Recuerda eso, ¿no? Cada vez que te hablan de magnitud vectorial, o es positivo o es negativo. La aceleración media se define como el cambio o la variación de la velocidad respecto al tiempo. Acá en el eje horizontal tú puedes observar un observador ubicado en el eje de coordenadas, ¿no? En el eje de coordenadas.
y un auto que se desplaza hacia la derecha con una cierta velocidad, ¿no? En un tiempo t sub 0, el auto se encuentra en la posición, ¿no? Se encuentra en la posición x sub 0, posición inicial. Luego de un cierto tiempo, el auto se encuentra en una posición final x, ¿no? Pero de un tiempo t sub 0 a un tiempo t existe una variación de tiempo, ¿no? Un delta de t. Ese triangulito se le llama delta, ¿no? Quiere decir una variación de un tiempo final menos un tiempo inicial. Ahora el móvil experimenta un desplazamiento, ¿no? Recuerda que el desplazamiento no es otra cosa que el cambio de posición. Es una posición final menos una posición inicial, ¿no? El desplazamiento es el cambio de posición. Entonces, la aceleración se define como el cambio o la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la definición de aceleración media. Ahora, cuando nosotros hablamos de un movimiento acelerado, ¿no? Cuando un cuerpo experimenta un movimiento acelerado, cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Se observa en pantalla que un motociclista cada vez recorre distancias mayores, ¿no? Si el motociclista se desplaza hacia la derecha con una velocidad positiva y a la vez ese motociclista acelera, aceleración hacia la derecha positivo, entonces a él se le considera que el motociclista experimenta un movimiento acelerado, ¿no? Acelerado. La rapidez va a ir aumentando. Pero también, si yo tengo un móvil que se desplaza hacia la izquierda con una velocidad negativa, ¿no? Por el simple hecho que se desplaza hacia la izquierda, la velocidad es un vector, se apunta hacia la izquierda es negativo, y a la vez considero también que la aceleración está apuntando hacia la izquierda, también es negativo. Entonces, también ese móvil experimenta un movimiento acelerado, ¿no? Entonces, en resumen, cuando hablamos de movimiento acelerado, es cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Movimiento acelerado. En cambio, un movimiento desacelerado es cuando la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas, ¿no? El motociclista se dirige hacia la derecha con una velocidad, pero se observa que cada vez las distancias que recorre va disminuyendo, producto de que desacelera hasta detenerse. Aceleración hacia la izquierda. Entonces, si la velocidad está hacia la derecha y la aceleración está en sentido contrario, en este caso hacia la izquierda, a él se le considera un movimiento desacelerado. También, si el móvil se desplazase hacia la izquierda con una velocidad negativa y a la vez presenta una aceleración hacia la derecha, entonces también a él se le considera, en este caso, un movimiento desacelerado. Entonces, en resumen, el móvil experimenta un movimiento desacelerado cuando la velocidad y la aceleración, en este caso, tienen direcciones contrarias u opuestas, ¿no? Como estás observando ahí en pantalla, ¿ya? Entonces, no necesariamente para que sea acelerado tiene que apuntar hacia la derecha, ambos, ¿no? Sino también hacia la izquierda, ¿ya? Eso corresponde a lo que es movimiento acelerado y movimiento desacelerado. Ahora, hablar de movimiento rectilíneo uniformemente variado se caracteriza porque la trayectoria que describe el móvil, valga la redundancia, es una trayectoria rectilínea. Además, su aceleración es constante. En pantalla puedes observar a un móvil que cuando pasa por el tiempo o para un tiempo de un segundo, su rapidez es 10 metros por segundo. Para un tiempo de 2 segundos, su rapidez es 20 metros por segundo. Y para un tiempo de 3 segundos, su rapidez es 30 metros por segundo.
O sea, existe una variación de tiempo que es 1 segundo y se observa que por cada segundo su rapidez aumenta en un valor de 10 metros por segundo. Esos cambios de velocidades que experimenta el móvil cada 1 segundo, a esos cambios se le llama aceleración, ¿no? O sea, la aceleración es una magnitud vectorial que mide los cambios de velocidades que experimenta el móvil en intervalos de tiempos iguales. Entonces se dice que la aceleración es constante, ¿no? Entonces, ese móvil acelera con un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para que su aceleración sea constante, debe ser constante tanto en magnitud, o sea, en valor numérico, y a la vez debe ser constante en dirección. Ojo, debe ser constante en valor numérico y además en dirección, ¿no? Para hablar de aceleración constante. Las ecuaciones, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? De las ecuaciones que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la variación del tiempo, que no es otra cosa que un tiempo final menos un tiempo inicial. O también la ecuación de posición, que nos menciona que la posición final de un móvil es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por la variación del tiempo, más un medio de la aceleración por la variación del tiempo elevado al cuadrado. Ahora, ese término cuadrático que estás observando me representa a una parábola, ¿no? O sea, quiere decir que para un MRV, la ecuación o la gráfica de la ecuación posición versus tiempo, la ecuación de posición, es en este caso una parábola, ¿no? Y va a depender, por supuesto, si la aceleración es positiva o negativa, ¿no? Te comento que si la aceleración, si yo tengo una gráfica posición versus tiempo y la aceleración es positiva, la parábola se abre hacia arriba. Si la aceleración fuese negativa, la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Para una aceleración positiva, algo práctico, la parábola se abre hacia arriba y para una aceleración negativa, la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Ahora, si el tiempo es igual a 0, si el tiempo inicial es igual a 0, entonces la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por tiempo. Y la ecuación de posición quedaría de la siguiente manera, ¿no? Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la otra ecuación, velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Y recuerda que ese cambio de posición viene a ser desplazamiento. Y la magnitud del desplazamiento se le llama distancia, ¿no? Tendría velocidad final, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿no? Recuerda que la distancia es la magnitud del desplazamiento y ese desplazamiento es el cambio de posición, ¿no? Eso habíamos visto en la clase pasada, cuando hablábamos de MRU. Ahora, las gráficas, lo que te comentaba, si yo tengo una gráfica posición versus tiempo y si yo considero a la aceleración positiva, entonces la gráfica es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Entonces, esta es la gráfica correspondiente a la aceleración positiva. Si la aceleración es positiva, la gráfica o la parábola, perdón, se abre hacia arriba. La parábola se abre hacia arriba. Entonces, hay una porción de parábola, es como si fuese un espejo, ¿no? Hacia la derecha, aceleración positiva, ¿no? Pero acá hay un detalle. Si yo quiero saber la velocidad, ¿no? Para calcular, para saber si la velocidad es positiva o negativa, entonces se traza rectas tangentes a la parábola.
Y acá podemos observar que esa recta tangente, esa recta se abre hacia la derecha, ¿no? Si la recta se abre hacia la derecha, entonces la velocidad es positiva. En cambio, si trazo una recta tangente a la pequeña porción de parábola de la izquierda, esa recta se abre hacia la izquierda. Entonces la velocidad es negativa. Entonces, esa pequeña porción de parábola que está hacia la derecha, esa porción de parábola me representa que el móvil está acelerando, ¿no? Me representa a un movimiento acelerado. En cambio, la otra porción de parábola me representa a un movimiento desacelerado, ¿no? Movimiento desacelerado, ¿no? Eso es, justamente ahí estás observando, ¿no? La velocidad de la tangente de ese ángulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la parábola se abre hacia abajo? Si la parábola se abre hacia abajo, me representa a la aceleración negativa. Entonces, quiere decir, si yo lo completo, parábola, la pequeña porción de la derecha, aceleración negativa, ¿no? Por el simple hecho de que la parábola se abre hacia abajo, aceleración negativa para ambos, ¿no? Si la parábola se abre hacia abajo, la aceleración es negativa. Ahora, si quiero calcular la velocidad, ¿no? También se traza rectas tangentes, ¿no? Y la recta se abre hacia la derecha. Entonces, para esa porción de parábola, la velocidad es positiva, ¿no? Entonces, esa porción de parábola me representa un movimiento desacelerado. Pero para la otra parte, para la otra porción de la parábola, si yo trazo una recta tangente, esa recta se abre hacia la izquierda, quiere decir que la velocidad es negativa. Para la otra porción de parábola, ¿no? Ello me representa un movimiento acelerado, ¿no? Un movimiento acelerado, ¿ya? Entonces, bastante cuidado con lo que son las gráficas, ¿ah? ¿No? De repente te colocan una gráfica, ¿no? Te indican qué tipo de movimiento es, acelerado, desacelerado. Entonces ya sabes, ¿ya? En general, si la parábola se abre hacia arriba, la aceleración es positiva. Si la parábola se abre hacia abajo, la aceleración es negativa. Y para saber si la velocidad es positiva o negativa, lo que tú tienes que hacer es trazar rectas tangentes. Si la recta se abre hacia la derecha, velocidad positiva. Si la recta se abre hacia la izquierda, velocidad negativa. Una forma práctica sería ello. Entonces, ahí tiene la gráfica de la posición en función del tiempo, ¿no? La gráfica de la izquierda me representa un movimiento acelerado y la gráfica de la derecha un movimiento desacelerado. Ahora, resulta que al trazar una recta tangente en el origen de coordenadas, como no hay ángulo, la velocidad es cero. Lo mismo acá, la velocidad es cero. No hay pendiente, la velocidad es cero. Una gráfica que corresponde a la velocidad en función del tiempo, ¿no? Para un tiempo cero, el móvil presenta una velocidad inicial. Para un tiempo t, el móvil presenta una velocidad final. Uno de esos dos puntos, hay una recta que se abre hacia la derecha. La pendiente me da información de la aceleración, ¿no? En el caso de la gráfica de la izquierda, ¿no? Acá tengo un ángulo, alfa. La aceleración es más tangente de alfa. Aceleración positiva. Es todo lo contrario. Para un tiempo cero, la velocidad inicial es v sub 0. Para un tiempo t, la velocidad es 0. O la velocidad es v sub v, mejor dicho, ¿no? Uno de esos dos puntos y la recta se abre hacia la izquierda. Acá hay un ángulo alfa. La aceleración es menos la tangente de alfa. Si la recta se abre hacia la derecha, aceleración positiva. Si la recta se abre hacia la izquierda, aceleración negativa, ¿no? En toda gráfica, velocidad versus tiempo. Ahora, si necesito calcular el desplazamiento
solamente debo de calcular el área bajo la recta, ¿no? La proyección de esa gráfica o la proyección de la recta sobre el eje horizontal, ¿no? Y se calcula el área, y el área me da información del desplazamiento, que es un trapecio. ¿Cómo determino el área de un trapecio? Base menor más base mayor entre 2 por el tiempo, ¿no? Ese es el área de trapecio, que en este caso viene a ser el desplazamiento, ¿no? Viene a ser el desplazamiento. Y por ahí definimos la velocidad promedio, ¿no? Que no es otra cosa que la semisuma de las velocidades. La semisuma de las velocidades. Como estamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración puede ser positiva o aceleración negativa, ¿no? La aceleración es constante. Para una aceleración positiva, la gráfica es una recta horizontal. Ahí lo tienes. Y para una aceleración negativa, ahí tenemos la recta horizontal. Y si calculamos la proyección de la recta sobre el eje horizontal, obtengo un área, y esa área es la variación de la velocidad, ¿no? La variación, en este caso, de la velocidad. Ahora, un caso particular del movimiento vertical de caída libre, o perdón, el movimiento vertical de caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? En este caso, las ecuaciones son las mismas, ¿no? Se utilizan las mismas ecuaciones, ¿no? En este tipo de movimiento se desprecia la resistencia del aire, ¿no? No se considera la resistencia del aire. Una pelota es lanzada hacia arriba con una cierta velocidad. Conforme la pelota va ascendiendo, ¿no? Conforme la pelota va ascendiendo, su rapidez va disminuyendo hasta hacerse en un instante cero, ¿no? Cuando la pelota alcanza el punto más alto, y después vuelve a descender, ¿no? Después vuelve a descender. En el punto más alto su rapidez vale cero, pero ojo, bastante cuidado. En el punto más alto la rapidez de la pelota es cero, pero esa pelota presenta aceleración, que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Que es la aceleración de la gravedad, ¿ya? Y de nuevo desciende, por supuesto, ¿no? Ahora, para una misma horizontal, la velocidad, digamos, del móvil al pasar por A y al pasar por B, sus velocidades son diferentes, porque recuerda que la velocidad es un vector. Cuando el móvil pasa por A, presenta una velocidad hacia arriba, y cuando pasa por B, una velocidad hacia abajo. O sea, las velocidades son diferentes, porque tienen diferentes direcciones, ¿no? Porque tienen diferentes direcciones, ¿ya? Bueno, y todo es afectado por la aceleración de la gravedad, que es menos g, ¿no? El signo menos se debe a que la aceleración de la gravedad es un vector que, como apunta hacia abajo, en este caso es negativo, ¿ya? Si apunta hacia abajo es negativo. Las ecuaciones en este caso son las mismas, ¿no? Del MRUB, con la gran diferencia de que en lugar de la aceleración, ¿no? Rapidez final, inicial, más aceleración por tiempo, ¿sí o no? Este del MRUB para el movimiento vertical de caída libre
lo único que va a cambiar es la aceleración de la gravedad, ¿no? Lo único nada más, ¿no? Y la ecuación de posición en el eje vertical, posición final es igual a posición inicial más la rapidez o la velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la otra ecuación, velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, menos 2 veces g por cambio de posición en el eje vertical, ¿no? Y esos cambios de posiciones, ya sabes que viene a ser el desplazamiento. Y ese desplazamiento viene a ser distancia, que acá nosotros hablamos de altura, ¿no? Hablamos de altura. Ahora, el movimiento en 2 dimensiones o movimiento parabólico, ¿no? Ese movimiento parabólico es la suma de 2 movimientos. En la horizontal, un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, y en la vertical, un movimiento vertical de caída libre. La suma de esos dos movimientos, obtengo el movimiento parabólico de caída libre. O sea, si tú dominas, en este caso, el MRU, y dominas el movimiento vertical de caída libre, vas a dominar movimiento parabólico, ¿no? Porque es la suma de esos dos movimientos, ¿no? Y el movimiento circular, bueno, valga la redundancia, la trayectoria que describe el móvil es una circunferencia, ¿no? Describiendo un radio. A ver acá. Hablar de movimiento parabólico es el movimiento en 2 dimensiones, que no es otra cosa que la suma de un MRU y un movimiento vertical de caída libre, ¿no? La trayectoria es una parábola. Un jovencito patea una pelota, ¿no? Le ejerce una velocidad. Esa velocidad forma un ángulo con la horizontal y describe una trayectoria parabólica, ¿no? Pero resulta que ese vector tiene 2 componentes. Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Ahora, siempre la componente en el eje horizontal se mantiene constante, ¿no? Por ser un MRU. Cuando el móvil alcance el punto más alto, presenta rapidez, ¿no? Pero es la velocidad horizontal, ¿no? En el punto más alto. Su rapidez es la horizontal, pero en la vertical vale 0, ¿no? Lo que cambia en el movimiento parabólico es la componente la vertical, ¿no? Si inicialmente se lanza con una velocidad inicial en el eje Y, conforme va ascendiendo, esa velocidad en la vertical va disminuyendo, porque es afectado por la aceleración de la gravedad. Y cuando alcancen el punto más alto, la velocidad en la vertical vale 0. Y después, por supuesto, va a descender. Va a descender. H viene a ser la altura máxima y R viene a ser el alcance horizontal. El alcance horizontal. Ahora, las ecuaciones en este caso, como es la suma de 2 movimientos, un MRU y un movimiento vertical de caída libre, ¿no? Si yo tengo un vector que forma un ángulo con la horizontal, ese vector tiene 2 componentes.
una componente en el eje X, que es V coseno de teta, y una componente en el eje Y, que es V seno de teta, ¿no? Descomposición rectangular, ¿no? Descomposición rectangular. Ahí lo tienes. Y en el MRU recuerda que la ecuación de posición es posición final, posición inicial más velocidad por tiempo. Y en el movimiento vertical de caída libre, la velocidad final es la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por tiempo. Menos. Ya sabes que el signo menos se debe a que la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, pues, ¿no? O sea, es negativo. Y si es positiva, entonces punta hacia arriba. En forma vectorial, claro. Si lo trabajo en forma vectorial, ahorita lo vamos a ver en los problemas, ¿ya? En forma vectorial, si la velocidad apunta hacia arriba es positiva, si la velocidad apunta hacia abajo es negativa, y la aceleración de la gravedad, como siempre apunta hacia abajo, es negativa. En algunos problemas vamos a utilizar las ecuaciones vectoriales, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ten presente eso, ¿ya? Ten presente ello. Ya, continuemos entonces. Bueno, lo último es la ecuación de posición, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente. A ver, acá. Las ecuaciones, velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, menos 2 veces la aceleración de la gravedad, ya sabes que el cambio de posición viene a ser el desplazamiento, que acá le vamos a hablar de altura. Ahora, en todo movimiento parabólico, si se desea determinar la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, ¿no? Si yo deseo determinar la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, por ser un movimiento parabólico, siempre ese movimiento parabólico consta de dos velocidades, uno en el eje X, otro en el eje y la suma de esos dos vectores me da otro vector. Y si yo quiero calcular la magnitud de ese vector, es la raíz cuadrada de la componente de x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿no? La componente de y al cuadrado. La altura máxima, dependiendo, por supuesto, de un móvil que es lanzado con una cierta rapidez que forma un ángulo con la horizontal, la altura máxima es la rapidez de lanzamiento al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y también podemos determinar el alcance horizontal, desde que es lanzado hasta que impacta, ¿no? Rapidez de lanzamiento al cuadrado por el seno del doble, seno de 2θ, entre la aceleración de la gravedad. Bueno, en algunos casos puedes utilizar esas ecuaciones, ¿no? Pero en otros casos lo que se puede hacer es descomponerlo, ¿no? Eso ya depende de cómo tú puedas resolver los problemas, ¿no? Depende de ti, mejor dicho, ¿no? O algunos reemplazan en las ecuaciones o tal vez otros lo trabajen de otra manera, ¿no? Descomponiendo el vector. Al final llegas a la misma respuesta, ¿no?
Al final llegas a la misma respuesta. El tiempo de vuelo es el tiempo que el móvil permanece en el aire desde que fue lanzado hasta que impacta. Él es el tiempo de vuelo, que es 2 veces la rapidez de lanzamiento por el seno del ángulo entre la aceleración de la gravedad. No, entre la aceleración de la gravedad. Ahora, hablar de movimiento circular, ¿no? Movimiento circular. Tenemos acá un auto, ¿no? Que describe esa trayectoria. Pero ese auto se encuentra también en una cierta posición, en un tiempo t sub 0, ¿no? Luego de un cierto tiempo, cambia de posición, se traza un vector desde el origen hacia donde se ubica el móvil. A eso se le llama desplazamiento angular, ¿no? Posición angular, ¿no? Posición angular inicial, posición angular final, ¿no? Esa variación se le llama desplazamiento angular, que se mide en radianes. O sea, el desplazamiento angular no es otra cosa que el cambio de posición que experimenta el móvil, de posición angular. Ahora, pero también el móvil, si ese auto se dirige desde el punto A hasta el punto B, recorre una cierta longitud, ¿no? Una longitud de arco, que por trigonometría, esa longitud de arco es el desplazamiento angular multiplicado por el radio, ¿no? Un poquito de matemática, ¿no? Longitud, la longitud de arco, el desplazamiento angular multiplicado por el radio, que se mide en metros, por supuesto, ¿ya? Ahora, hablar de velocidad angular, la velocidad angular indica el cambio de la posición angular respecto al tiempo. Cambio de posición angular respecto al tiempo. Y la posición angular se mide en radianes y el tiempo en segundos, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es el radian por segundo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de periodo, ¿no? El periodo se define como el tiempo dividido entre el número de vueltas, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es el segundo. Y la frecuencia es todo lo contrario al periodo. El número de vueltas por unidad de tiempo, ¿no? Su unidad es el hertz. Entonces, quiere decir que si tenemos, digamos, un periodo de 2 segundos, el tiempo que tarda una partícula en realizar una vuelta, digamos 2 segundos, indirectamente la frecuencia lo podemos calcular, ¿no? Que es la inversa. Un medio, o sea, 0,5 Hz. Tienes el periodo, calculas la frecuencia. Tienes la frecuencia, indirectamente calculas el periodo, ¿no? Por la inversa nada más, ¿no? Por la inversa. Movimiento circular uniforme se caracteriza porque el móvil en tiempos iguales recorre longitudes de arcos iguales y además los desplazamientos angulares son iguales, ¿no? Acá puedes observar en la figura que el móvil en tiempos iguales recorre longitudes de arcos iguales y además los desplazamientos angulares son iguales. Es parecido al MRU, ¿no? En el MRU decíamos que el móvil en tiempos iguales recorre distancias iguales, ¿no? En tiempos iguales recorre distancias iguales. Acá es parecido en el movimiento circular uniforme. En tiempos iguales el móvil recorre longitudes de arcos iguales y a la vez sus desplazamientos angulares también son iguales, ¿no? Y acá resulta que la rapidez lineal o tangencial es constante, ¿ah? La rapidez lineal o tangencial es constante. Pero en el movimiento circular uniforme,
esa rapidez angular también es constante, ¿no? Sabemos que en este caso, la rapidez angular es el ángulo barrido por unidad de tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa si ese móvil parte, digamos, de ese punto A y da toda una vuelta? El ángulo barrido es 2pi. Y el tiempo que tarda en realizar esa vuelta se le llama periodo, ¿no? Se le llama periodo. Entonces, la rapidez angular lo puedo expresar como 2pi entre periodo. Pero tú sabes que L es 1 entre periodo, que es la frecuencia. O sea, la rapidez angular también lo puedo expresar como 2pi por la frecuencia, ¿no? Tres maneras diferentes de expresar la rapidez angular. Ángulo entre tiempo, 2pi entre periodo o 2pi por frecuencia. Y para ambos, para todos, su unidad es el radián por segundo. Ecuaciones del movimiento circular uniforme, ¿no? ¿Te acuerdas que en el MRU hablábamos de posición final, posición inicial más velocidad por tiempo? Acá en el movimiento circular uniforme es parecido. Hablo de desplazamiento angular final es igual a desplazamiento angular inicial más rapidez angular por tiempo. Son parecidos, ¿no? Son parecidos, ¿no? Entonces, ahí justamente tenemos que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la rapidez angular por el tiempo, ¿no? Ahora, si la posición angular vale 0, la posición angular inicial vale 0, la posición angular final es rapidez angular por tiempo. Te va a quedar esa ecuación. Ahora, con respecto a las gráficas del movimiento circular uniforme, en una gráfica posición angular en función del tiempo, para un tiempo 0, la posición angular es θ sub 0, posición angular inicial. Para un tiempo t, la posición angular es θ, ¿no? Uno de esos dos puntos, ¿no? Es una recta que se abre hacia la derecha. Entonces, la pendiente de ese ángulo, la pendiente de la recta, me da información acerca de la rapidez angular. Es una rapidez angular positiva, ¿no? Es una rapidez angular positiva. Y como estamos en movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es constante, la gráfica es una recta horizontal, ¿no? Entonces, para la gráfica de la izquierda, la pendiente me da información de la velocidad angular, ¿no? La tangente del ángulo es la rapidez angular. Y la proyección de la recta sobre el eje horizontal, esa área, me da información del desplazamiento angular. Hablar de velocidad tangencial es lo mismo que decir velocidad lineal, ¿no? Pero resulta que en el movimiento circular uniforme, esa rapidez tangencial es constante, ¿ah? Ahí puedes observar que el móvil, su velocidad está cambiando, ¿no? No confundas velocidad con rapidez. La velocidad cambia porque el móvil cambia de dirección, ¿no? La velocidad cambia porque está cambiando de dirección. Pero su rapidez sí es constante, ¿no? V, V y V, ¿no? Es una rapidez constante, ¿no? Es una rapidez constante. Ya. Ahora, esa rapidez es 2pi por r entre el periodo.
Hay una relación entre la rapidez lineal y la rapidez tangencial, ¿no? Rapidez lineal o tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. Ahora, hablar de aceleración angular tiene que ver con el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿no? Se define de esa manera. Unidades radianes por segundo al cuadrado. Y con respecto al movimiento circular uniforme, ¿no? Las características, una partícula realiza cambios de velocidades angulares en tiempos iguales. Y acá aparece lo que habíamos visto, ¿no? La aceleración, en este caso angular, que tiene que ver con la variación de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿no? Variación. Ahora, acá el móvil, como puedes observar, presenta velocidad tangencial, ¿no? Pero esa velocidad tangencial está cambiando en valor, ¿no? Hay una variación de velocidades, de velocidad tangencial, ¿no? Entonces, eso ocurre en igual intervalo de tiempo, ¿no? Las partículas realizan cambios de rapideces tangenciales, ¿no? Hay una variación de V. Hay una variación de V en tiempos iguales. Ahora, las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Lo podemos relacionar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Habíamos visto que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. En el movimiento circular uniformemente variado, hablamos de velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo, ¿no? Siempre y cuando se evalúe el tiempo inicial cero, ¿no? Se evalúa el tiempo inicial cero. Por acá lo tenemos, ¿no? Ahí está justamente, ¿no? Ahí tenemos. Velocidad, cuando el tiempo inicial vale cero, la velocidad angular final es igual a la inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y el otro es la ecuación de posición angular, ¿no? Y recuerda que como tienes un término cuadrático, entonces la ecuación es una parábola, ¿no? La ecuación es una parábola. Y acá tenemos la velocidad angular final, inicial angular, angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular, por el desplazamiento angular. La gráfica, lo que te comentaba, ¿no? Posición en función del tiempo. Acá tenemos una parábola que se abre hacia arriba, quiere decir que la aceleración angular es positiva, ¿no? Y la velocidad angular también es positiva, ¿no? Porque debe de trazar una recta tangente. Si la recta se abre hacia la derecha, la velocidad angular es positiva. Y para una aceleración angular negativa, la parábola se abre hacia abajo. La parábola se abre hacia abajo. O sea, acá tenemos una aceleración angular negativa, pero la velocidad angular es positiva, ¿no? Porque al trazar la recta tangente, esa recta se abre hacia la derecha. Estamos frente a un movimiento circular desacelerado. Desacelerado, o sea, aceleración angular negativa y velocidad angular positiva. Más o menos es así, ¿no? Acá tendría la velocidad angular, por acá tendría la aceleración angular, ¿no? Están en sentidos contrarios u opuestos. Movimiento desacelerado. Y con respecto a la velocidad angular, para un tiempo cero, el móvil presenta una velocidad angular inicial y para un tiempo t, la velocidad angular es v doble. Uno de esos dos puntos
te calcula la pendiente y te da información de la aceleración angular, ¿no? En este caso, si la recta se abre hacia la derecha, como el caso de la gráfica de la izquierda, la aceleración angular es positiva, y si la recta se abre hacia la izquierda, la aceleración angular es negativa. Justamente acá lo tienes, ¿no? Aceleración angular positiva y aceleración angular negativa. Y la proyección de la recta sobre, o la proyección de la recta sobre el eje horizontal, me da información acerca del desplazamiento angular. Desplazamiento angular. Profesor, ¿y por qué no Dime. puede, y es de que por qué no puede empezar desde el cero? Bueno, lo podemos empezar desde cero, ¿ah? Si yo considero que la rapidez angular es cero, o sea, el móvil parte del reposo. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Acá lo estoy considerando que presenta una rapidez angular inicial y una rapidez angular final. También puedo decir de que si yo tengo una gráfica de velocidad angular en función del tiempo, yo puedo decir que para un tiempo cero, la rapidez angular vale cero. Para un tiempo t, el móvil presenta una rapidez angular final. Igual 1 estos dos puntos. Y tengo el ángulo que me da información, le llamo teta, ¿ya? Ese ángulo, la tangente de ese ángulo me da información de la aceleración angular, ¿no? Puedo asumir también que vale cero. Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Ahora, como estamos en movimiento circular uniformemente variado, donde la aceleración angular es constante, acá tenemos una aceleración angular positiva y una aceleración angular negativa. Determino la proyección de la recta sobre el eje horizontal. Y obtengo un área. Esa área, en este caso, esa área me representa la variación de la velocidad angular, el área sombreada. Ahora, eso, cuando hablo de un movimiento circular, ¿no? Digamos que ese auto ingresa a una pista circular, presenta dos aceleraciones. La aceleración centrípeta, que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria, ¿no? Que es la causante que la velocidad del móvil cambie. Y otra aceleración que es la aceleración tangencial. Valga la redundancia, es tangente a la trayectoria, ¿no? La suma de esos dos vectores, la suma de esos dos vectores, me da otro vector, el vector de color rojo, ¿no? O sea, ese vector de color rojo no es otra cosa que la suma del vector aceleración centrípeta más aceleración tangencial. Estoy sumando vectores. Otra cosa es que yo determine la magnitud de ese vector, que es la magnitud del vector aceleración centrípeta al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Ahora, pero esa aceleración centrípeta se determina como la rapidez lineal o tangencial al cuadrado entre el radio, o también como la angular al cuadrado por el radio. Y la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Justamente lo que te comentaba, ¿no? Lo que te comentaba que la aceleración, la magnitud de la raíz cuadrada, ¿no? Ya, tenemos receso, ya, después continuamos.